Bueno, mi nombre es Manuel Ricardo Ruiz. Nací en Bogotá, enero 24 de 1957. Bueno, actualmente tengo una familia con una esposa y una hija y entonces vivo con dos mujeres y eso es parte de lo que hago. Y en mis ratos libres, que son muchos ratos libres, eh, soy profesor de la Universidad Nacional de Colombia y en la Escuela de Diseño Industrial. Y allá, pues, desde hace 30 años estoy dictando clases y cosas. Pero mi real actividad es ser scout. Bueno, como cosa curiosa, estoy en el grupo 78 y en este momento y estoy dirigiendo la comunidad. Pero mis orígenes son del 87, curiosamente, ¿eh? Tengo el mismo número de las redes. Bueno, yo me vinculé cuando tenía 13 años y en el grupo 87, Almirante Padilla, que queda del barrio Modelo del Norte en Bogotá. Y la motivación principal, digamos que nosotros vivíamos enfrente a la iglesia y el cura de la parroquia organizó el grupo. Y entonces, digamos que la relación entre mi familia y la iglesia era muy próxima. Entonces, digamos que fue como muy fácil esa relación. Y por otro lado, todas las reuniones de este grupo se hacían en el parque que quedaba justo en la esquina de mi casa. Entonces, todo estuvo muy familiar para poderme entrar y ya. Y ya estando adentro, digamos que ya eh, la motivación fue muy alta y finalmente, pues, me mantuve ahí en este grupo durante muchos años, claro. Ah, bueno, mi firma Scout es, voy a hacerla aquí rápidamente para que la tengamos. Como les dije, yo soy castor laborioso. Entonces, al ser un castor, yo genero la forma de un castor. Este es el castor. Entonces, aquí vemos la cola del castor, la pata, el brazo derecho y ya. Este es como el icono general de la firma Scout. Cuando yo comencé a generar mi firma Scout, por supuesto, colocaba el 1 de guía de patrulla y el 78 del grupo. Y esta fue la firma que he manejado durante la mayor parte de mi tiempo. Aún la sigo haciendo, claro. Lo que más recuerdo esa época, por supuesto, es haber sí llegado al cargo de guía de patrulla y haber sido guía de patrulla Castores haber recibido mi nombre Scout como Castor Laborioso, que aún lo uso mucho mi firma Scout, recordando mi época de guía de patrulla de esa época. Y digamos que también eso me acordaba mucho que, que, que convertí un cuarto de mi casa en el rincón de la patrulla. Y cuando ya fui más grande y ya fui jefe de tropa, se convirtió en el rincón de la tropa. Y, pero construir cosas y hacer, en ese cuarto me acuerdo que hacíamos muchas cosas, muchas reuniones a puerta cerrada, por no decirlo así, con ese misterio que antes se le colocaba a las actividades de patrulla y que se podían hacer en ese momento. Bueno, pues sí es un referente importante en la vida realmente. El, digamos que sí, siempre nos han vendido que Baden-Powell es una persona que organizó el movimiento. Ya después uno, cuando termina enterándose bien de cómo fue todas las situaciones que llevaron a la generación del movimiento Scout, uno ve que también hubo otras personas que influyeron muchísimo a Baden-Powell para hacer lo que finalmente terminó siendo. Pero sí, finalmente Baden-Powell, yo pienso que fue un visionario que, y yo pienso que, no sé si él tenía pensado que esto fuera a crecer de la manera en la que creció. Posiblemente eh, él tenía planeado algunas cosas para sus muchachos ingleses, pero no pensaba para el resto. De hecho, uno comienza a mirar, por ejemplo, la primera versión de Escultismo para Muchachos, que tiene 28 capítulos, y uno mira las versiones que se publican ahora solo con 26, y uno dice, ¿qué pasó con los otros dos?
pues los otros dos son los que tienen que ver con los muchachos ingleses. Entonces, esto era como un movimiento inglés, o sea, yo pienso que, que se le salió un poco de las manos y bueno, entonces sí, le agradezco muchísimo que haya hecho lo que hizo y así estamos en lo que estamos. Sí, claro, o sea, de hecho, tal vez el jefe que recuerdo y que lo tengo en el alma y que cada vez que puedo, eh, hablo de él porque yo pienso que la persona que me enseñó realmente casi todo lo que sé en los Scouts, se lo debo a Hernando Gómez Cadena, que era nuestro jefe de tropa en ese momento. Y, y bueno, pues era, digamos que las reuniones con Hernando son inolvidables, totalmente inolvidables. El hecho de que él llegara siempre con su guitarra bajo el brazo y en todas las reuniones cantara y cantara y cantara y cantara y terminara uno aprendiendo, digamos que imaginándose ese escultismo, imaginándose todos esos espacios de salir a acampar, a caminar y tal, a partir de las canciones, ¿no? Entonces cuando él comienza a cantar que la fogata se divisa del campamento, que el humo, o sea, uno se imaginaba tantas cosas. Él no tenía que contarnos una historia o leernos un libro, él nos cantaba canciones y a partir de esas canciones nosotros nos imaginábamos, pues cuando llegamos al campamento y veíamos la fogata y veíamos el humo, decía, uff, pues todo lo que cantamos ahí está. Tal vez, sí, para mí si hay un ídolo de los scouts que yo podría mencionar es Hernando Gómez. Bueno, yo pienso que primero la promesa, o sea, yo pienso que cuando uno, eh, promete, eh, pues por su honor, hacer lo mejor que tenga, pues para ayudar a la demás gente y cumplir todas las cosas que nos dice la ley, está haciendo algo muy, muy sublime, muy fuerte. Realmente yo pienso que esa promesa Scout que yo hice en algún momento, por allá en los 13 años, la sigo cumpliendo el día de hoy y la mantenga muy viva. O sea, yo pienso que eh, tal vez uno hoy puede hablar de la ética y otras cosas y hablamos de corrupciones que se generan en el planeta y demás, pero cuando yo coloco la promesa estaba ahí enfrente, dice uno, eso lo convierte a uno en una persona diferente, que como que hace que todo este elemento gris, negro que está alrededor de uno, como que se mantiene alejado porque uno tiene su promesa a la vista, ¿no? Y como prometimos justamente cumplir la ley y todos esos puntos que dicen, pues ahí, digamos, ese decálogo son elementos que son muy fundamentales en el desarrollo de uno como persona, ¿no? Entonces, el ser amigo de todos, el mejorar la naturaleza, en fin, todos los elementos de la ley se convierten como en una guía que lo llevan a uno por el camino. Pues desde ese momento hasta ahora yo pienso pues, que siempre he intentado mantenerme cumpliendo mi promesa y siguiendo la ley. Sí, claro, por supuesto. O sea, lo que yo pienso es que yo soy como persona principalmente por el movimiento. O sea, eh, por eso digo que yo creo que esos valores que nos da el movimiento y esa forma de ser en que nos convierte, ese buen ciudadano que se dice que terminamos construyendo, eh, pues uno lo tiene todos los días, ¿no? Entonces, yo pienso que su forma de vida es un poco eso, ¿no? Entonces, yo pienso que ese ser un buen ciudadano comienza a volverlo a uno esas personas que terminan cumpliendo las reglas, ¿no? Entonces, uno es el que intenta no tener un parte de tránsito, en el que paga sus impuestos a tiempo, en el que es respetuoso con la gente, respetuoso con sus vecinos, en fin, o sea, esos valores, digamos, que el escultismo termina poniéndolo a uno, lo hacen, pues uno espera una buena persona, ¿no? Bueno, eh,
Sí, digamos que eso es como una respuesta un poco a esto que está sucediendo en el mundo ahora, ¿no? Eh, digamos que comenzó como un pequeño reto para mí. Yo decía, cuando yo comencé a publicar cosas en la red, comencé a hacer videos y hacer cosas, yo finalmente comencé a hacer, a filmar lo que hacía con los muchachos que me tocaron en ese momento en mi trabajo. Pero es que tengo que irme a un punto anterior, y es cuando yo regreso. Me dicen que me encargue de la comunidad, y pues obviamente en mi época de Scout anterior las comunidades no existían. Y entonces yo pregunto que qué era eso, que cómo funcionaba. Me dijeron que no había mucha documentación al respecto. Y yo dije, pues bueno, entonces tocará hacer lo que yo sé hacer, que es ser Scout normal de los de antes, del siglo pasado. Y cuando comienzo a hacer las actividades con los muchachos que me asignaron, yo veo que ellos se emocionaban muchísimo, y yo veía luego la comparación con otros grupos y decía, estamos haciendo como un escultismo diferente. O sea, como que una cosa es lo que se hacía en el siglo pasado y lo que se hace en este siglo. Pero como los muchachos que yo tengo son de este siglo, pero haciendo actividades del siglo pasado, yo veía que se divertían mucho y aprendían muchas cosas. Yo dije, pues voy a filmar todas las reuniones y las subo a la red. De pronto esto le sirve a alguien. Y finalmente lo que yo comencé a hacer fue a recordar principalmente cosas que yo hacía de antes. O sea, muchos de los videos que están en mis redes sociales son sencillamente mis recuerdos de épocas anteriores, de cómo se hacía una cosa, cómo se hacía otra, cómo lo abordábamos y tal. Digamos que, claro, adaptándolos un poco a estos momentos. Y, y, y un segundo digamos, elemento que está ahí es que dice uno, pues tenemos que dejar algo un poco, ¿no? O sea, uno ya no sabe cuándo pues, le alcance la vida. Ya estamos muy adultos y ya nos consideran de tercera edad, y vayamos a ver si llegamos a la cuarta edad. Y entonces, en estas condiciones, uno dice, bueno, todo lo que uno tiene, pues por lo menos hay que dejarlo para que alguien lo vea y pronto alguien le sirve a alguien. Y parece que ha gustado que todos esos recuerdos y actividades se coloquen públicamente. Mucha gente por lo menos me escribe que les gusta lo que yo publico. Sí, se supone que cuando se hicieron los primeros jamborís, eh, en los primeros jamborís, eh, invitaron a un radioaficionado, y el radioaficionado puso un equipo de radio y comenzó a transmitir acerca de lo que estaba sucediendo en el jamboree de reunirse de verdad. Y entonces decidieron que en cada vez que iba a haber un jamboree, debería, dentro de las instalaciones generales del jamboree, me refiero a los jamborees mundiales, instalar un equipo de radio para que los que no pudieran asistir pudieran por lo menos conectarse con el jamboree y charlar con ellos. Y ese es como los inicios el vínculo entre los radioaficionados y el escultismo un poco, con poder conectarnos por este medio. Entonces termina luego organizándose como evento independiente. Ya no tenemos que esperar cada 4 años a hacer un jamboree mundial para podernos conectar por radio los que no podemos viajar al sitio del planeta que fuera el jamboree, sino que se decidió que cada año se iba a hacer una reunión de los scouts usando los equipos de radio. Y ahí nace el jamboree en el aire. Se llama en el aire porque las conexiones por radio se hacen utilizando las ondas de radio que viajan por el aire. Entonces, básicamente es eso. Por eso se llama jamboree en el aire. Y de hecho, cuando pues, yo era adolescente, posiblemente, estuve en mi primer jamboree en el aire en esa época. Y entonces alguien me invitó a que fuera a la casa de un radioaficionado, porque iba a haber un evento que organizaba la Oficina Mundial. En esa época decir que algo lo organizaba la Oficina Mundial era muy raro. O sea. Pero en fin, fui a ese evento, y luego terminé volviéndome amigo de ese radioaficionado. Digamos que yo llegué ahí, y el radio me llamó muchísimo la atención, ver cómo se conectaban, esa jeringonza que se utilizaba, todos los códigos, todo eso. Era otro mundo misterioso, era otro mundo misterioso el de los radioaficionados. Entonces yo comencé a asistir a la casa del radioaficionado, Sergio Colimón, que me permitió ir a su casa y me recibía cada vez que yo llegaba y golpeaba y decía, aquí vos quiero mirar radio, y él me permitía. Y como era un radioaficionado casi a tiempo completo, entonces no tenía ningún problema, terminé ayudándole a hacer muchas cosas, aprendí a ser radioaficionado.
aprendí a construir antenas, a organizar equipos y cosas por el estilo. Y después nos organizamos con Fabio Barragán y decidimos comenzar a organizar los jamborees en el aire para Bogotá. Y entonces comenzamos a organizarlos con lo poco que teníamos. No había gran cosa, pero bueno, me acuerdo mucho que ese primer jamboree en el aire que yo organicé, obviamente nosotros no teníamos equipos ni teníamos nada por el estilo, pero conseguimos unos equipos prestados. Y entonces me acuerdo mucho que lo hicimos en el Colegio Americano, si no estoy mal, que queda por la 45 con 30, por ahí, por ese lado. Y, y conseguimos unos equipos prestados y bueno, y estábamos en pleno jamboree del aire y llegó la guerrilla al sitio y se robó los equipos. Luego nos tocó hacer 50 millones de rifas para poder comprar el equipo para devolvérselo al que nos lo había prestado. En fin, bueno, pues nada, anécdotas extrañas, pues esas, o sea, que estábamos en medio de jamboree y llega la guerrilla y nos roba los equipos. Bueno, en fin, cosas de ese corte nos pasaban. Y estamos en los años 80. En esa época, pues obviamente no había internet, no había celulares, no había nada de eso. Pero logramos hacer no solamente los jamborees en el aire, que los hacíamos periódicamente en la Casa Nacional de Germania, y digamos que lo manteníamos vivo, o sea, se mantenía siempre activo. Pero lo otro que hicimos fue que organizamos en esa época una red con los comisionados de comunicaciones de las otras regiones. Y entonces teníamos reunión semanal por radio. Entonces era muy simpático pues porque hacíamos, en esa época tal vez los comisionados de comunicaciones no nos dedicamos como los de ahora al manejar publicidad o hacer otro tipo de situaciones que tienen que ver con la comunicación, sino que, sino que también nos encargábamos de hacer ese tipo de eventos. Entonces se hicieron muchos eventos, muchos jamborees en el aire en esa época. Luego que regresé en mi segunda época, después del año 2000, yo llego y efectivamente encuentro que el jamboree del aire prácticamente había desaparecido de los scouts. Yo preguntaba por el jamboree del aire y como que nadie sabía nada de eso. Entonces me dediqué como a reconstruir nuevamente el hecho de hacer jamborees en el aire. Comencé a hacer jamborees en el aire en mi casa y de hecho aún los hago en mi casa. Y posteriormente comienzo digamos que ya a tener mayores relaciones con los radioclubes que hay en Bogotá, la Liga de Radioaficionados y movernos en otros niveles y terminé organizando jamborees en la nueva época. Por ejemplo, ya tuve tal vez el primer jamboree que hice de este espacio nuevo en la Casa Nacional de Federman. Hicimos un jamboree muy bueno, muy bueno. En fin, y digamos que el Jamboree Lare volvió a renacer y a mantenerse activo. Hoy tenemos muchos más dirigentes que son radioaficionados. Todos los años yo hago Jamboree en el aire. O sea, y no solamente eso, sino que el Jamboree del aire después se nos generó un nuevo Jamboree que se llama el Jamboree en Internet. Entonces ahora ya no la gente no solamente se conecta por radio, sino que se hace conexiones por Internet. Eso nos amplió muchísimo la participación nacional y bueno, pues, y también vender un poco la situación en el que este jamboree de la es un jamboree mundial, no es un jamboree que lo organiza Ricardo Ruiz, no, sino es un jamboree mundial organizado por la Oficina Mundial. Y yo siempre peleé que cada vez que el comisionado internacional presentaba actividades, nunca mencionaba el jamboree de la y decía, pero ¿por qué no lo menciona? Si es un jamboree mundial y es internacional y debe ser parte de las funciones del comisionado internacional. Pero finalmente pienso que los altos niveles lo manejan como algo muy de segunda, ¿no? No sé. Ah, bueno, la buena acción es, digamos que así como les contesté al inicio que tanto la promesa como la ley es algo que está siempre al día, yo pienso que la buena acción también está ahí presente al día a día. Cuando yo comienzo a decir que cuando uno comienza a vivir el escultismo y comienza a decir, ok, yo me estoy guiando por unos principios, por unas virtudes, quiero tener, ser una persona
limpia, recta y demás, digamos que lo uno lleva a lo otro, ¿no? Entonces, yo pienso que cuando puede haber momentos en los que uno ve que alguien necesita a alguien, o sea, que lo que dice la promesa, ¿no? Ayudar al prójimo en cualquier circunstancia, y un poco esa relación es la buena acción. Entonces, se puede ver en muchísimos niveles, o sea, uno podría decir, vea, un estudiante lo llama a uno, profesor, ¿será que me puede? Claro, venga, yo le hago, yo le ayudo. Ahí está la buena acción. Bueno, sí, tal vez me estoy acordando de una, en mi época de guía de patrulla, tal vez, porque acabábamos es que me acuerdo muchísimo que salimos a un campamento, es que antes éramos demasiado aventureros, Dios mío. Hoy con tantas cosas de que firme permisos, saque autorizaciones, seguros de vida por si acaso lo pica un mosquito. Antes éramos demasiado aventureros. Entonces me acuerdo que salimos a un campamento, a una finca que no sabíamos dónde quedaba realmente. Es que aún lo recuerdo, es la finca del señor Pedro Panadero, porque es que siempre llegábamos y decíamos, la finca del señor Pedro Panadero, no, más adelante, más adelante, más adelante. Llevábamos como 5 horas caminando por el monte y nada que encontramos la famosa finca del señor Pedro Panadero, untados de barros hasta el infinito y más allá. Y bueno, y llegamos al sitio a intentar encender la fogata, y toda la leña que había en el espacio estaba podrida, levantaba uno de los troncos y se caían, y era como imposible. O sea, intentamos con todo lo que sabíamos, todas las técnicas, hacer la chocita, hacer la no sé qué, no podíamos, era imposible encender una fogata. Y lo recuerdo mucho como fogata porque después de tanto intentarlo, salió una señora campesina y, y es como digo, nosotros teníamos todas las técnicas, todo lo que nos decía el libro lo poníamos y nada. Y la señora cogió los palos y los tiró así encima, ¡pum! Le tiró el fósforo y esa vaina encendió, y nos duró toda la noche encendida, y nos decía, ¿cómo diablos lo hizo? O sea, eh, todo lo que nos habían enseñado nos sirvió en ese momento. Entonces, ese conocimiento de la gente del campo que digamos que sabía en el campo es la que permite hacer ese tipo de cosas, ¿no? Tal vez no fue la fogata más grande, ni fue la fogata más importante, ni fue la fogata de la reunión de 500 escados alrededor. No, era la fogata del campamento de la patrulla, y que para nosotros fue súper, súper diciente. Sí, sí. Yo tengo muchos libros, de hecho tengo muchos, muchos libros, pero hay uno que me encanta así muchísimo. De hecho tengo un video dentro de mi serie de videos dedicado exclusivamente a ese libro. Creo que le gasté varias sesiones a ese libro. No sé si está ahí o lo hice fue como en un directo, bueno, no sé. Se llama Mi Patrulla. Entonces, ese libro, Mi Patrulla, es la historia de la patrulla Cigüeñas, y cómo ese guía de patrulla le entrega toda su patrulla al subguía, y ese subguía se sentía totalmente, digamos que no podía compararse con su guía, su ídolo, pero comienza a asumir responsabilidades y comienza a organizar la patrulla y comienza a llevar la patrulla de paso a paso, a paso a paso. Y entonces uno de la mano de ese subguía, convirtiéndose en el mejor guía, convirtiéndose en las mejores, haciendo las mejores cosas, termina uno aprendiendo lo que uno no se imagina. O sea, el mejor libro Scout para mí es Mi Patrulla. Bueno, es una pregunta difícil porque finalmente uno dice, eh, en este momento comienza uno a ver que el movimiento tiene tantas formas de aproximación. Me refiero al movimiento, ¿no? Porque uno comienza a ver que hay muchas asociaciones diferentes que terminan pensando diferente del movimiento. Entonces uno dice, ¿por qué tenemos grupos que tienen una forma de pensar, otra forma de pensar, otra forma de pensar? Todos somos scout o todos nos llamamos scout, y luego terminamos en la pelea. Usted no es scout porque no pertenece a esta asociación, y la otra asociación dice usted no lo es porque yo sí pertenezco a esta, y la suya se hizo después de la mía, y entonces terminamos con un montón de líos ahí. Si hubiera un sueño gigante, pues sería que finalmente ese famoso
cuarto punto de la ley en el que dice que todos somos amigos y hermanos y todo se pudiera dar, ¿no? Y que no tuviéramos que tener tantos líos. Pero yo entiendo que finalmente, así el movimiento sea el mismo, las asociaciones no lo son y las asociaciones tienen diferentes orientaciones. Entonces, mientras que unos se mantienen en el escultismo de Baden-Powell y llevan debajo del brazo eh, como, como si fuera la Biblia de escultismo para muchachos, hay otros que ni siquiera lo han leído en su vida y hoy esas asociaciones se muevan en otras cosas totalmente diferentes, ¿no? Y, y, pero claro, lo que se plantea es que como somos un movimiento, pues tiene que moverse, por eso es un movimiento. Y entonces por eso genera todo ese tipo de disidencias y movimientos generales. Y sí, si hubiera un sueño sería que finalmente se reconocieran las acciones que todos hacen, no importa del sitio en el que esté, del sitio más humilde a los que se consideran los más altos, todos tuviéramos ganas de colaborarnos entre todos y hacer un movimiento firme para todos. No sé, para mí el espíritu es un intangible, no se puede representar, es algo que uno lleva adentro, es algo que uno siente, es algo eh, que cuando dice uno que uno es scout se siente adentro, o sea, eh, uno no lo puede representar de ninguna manera, o sea, uno no puede decir, no, es que el espíritu scout lo represento porque tengo una pañoleta, o el espíritu scout lo representa, o el espíritu, no, nosotros estamos llenos de símbolos, de signos que nos dicen cosas, de interpretaciones para cada situación, cada elemento, por pequeño que sea, tiene una simbología, y no podemos decir que ese elemento o ese otro elemento represente al espíritu scout. Yo pienso que el espíritu scout está muy adentro de cada uno de ellos y es un sentimiento, ¿no? Es algo que no lo puedo explicar, es el sentimiento, o sea, el hecho de sentirse scout, de ser scout, va por dentro. Bueno, pues nada, a todos los que se aguantaron esta charla, decirles que aun cuando el escultismo lleve un poquito más de 100, posiblemente se mantenga en el tiempo. Con la colaboración de todos, yo creo que lograremos hacer que los muchachos de esta generación y de las siguientes sean mejores personas y todo esto porque el escultismo colabora en pues darles un camino claro para que sepan por dónde van y finalmente hacer lo que realmente queremos cuál es nuestro fin, ¿no? Tener buenos ciudadanos. Y el buen ciudadano es esta persona que puede vivir en sociedad, cumplir las condiciones, en fin. Y esto yo pienso que el escultismo no solamente lo está haciendo ahora, sino que lo seguirá haciendo en el futuro. Entonces, pues ese es mi mensaje para los que nos están viendo ahora.